cierro. Y entonces, después del proceso de formación que han tenido en el estándar S0217, durante ese inter del mes de agosto hasta la fecha, han existido actualizaciones. Entonces, ya el estándar de competencia laboral en esta temática ahora tiene el número que hace referente a conocer, que es el estándar S0217.01, ¿verdad? Es un estándar que fue habilitado por conocer en el mes de agosto, y pues obviamente trae varias cosas que han cambiado, que se le han agregado, no le han disminuido, pero se ha agregado bastante información. Y lo que queremos, el objetivo de esta reunión es que ustedes que llevan el proceso con nosotros, pues vayan a agregar o agreguen precisamente lo que esta nueva versión nos pide. Déjenme decirle que no es necesario tener la cámara, me gustaría verlos, pero ya ustedes deciden. Déjenme decirles que estos cambios obedecen a que ya no es válido que alguien ahorita inicie el proceso de certificación en el estándar S0217 de manera natural. Entonces, tenemos que correr el proceso de actualización. Los que estamos certificados en el estándar en su versión inicial, pues ahora nos piden que nos recertifiquemos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la presentación. Espero no tardarme más de 90 minutos, si me lo permite, porque sé que su tiempo es muy valioso, pero esto es importante. Y al final vamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas para que por ahí las vayan anotando. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir la información que hemos presentado para ustedes, o que hemos preparado para ustedes. ¿Sí? Entonces, comentamos lo siguiente. La reunión la hemos llamado, es una reunión informativa para presentarles los cambios que sufrió este estándar. La voy a presentar yo, en mi caso, un servidor Juan Carlos. Ahí está el enlace de la videollamada. Tenemos personas que se van a conectar de diferentes partes de la República, y la idea es hablar de la actualización del estándar de competencia laboral, todo con el enfoque de que inicien su proceso para la evaluación y obtengan su certificación. Entonces, por eso estamos aquí. Entonces, presento un servidor. El día de hoy es 26 de noviembre, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Déjenme ver cuántos estamos. Estamos 23 personas en la sala, pero muchas gracias. Entonces, aquí lo interesante es que el estándar, el propósito es obviamente que sirva como referente para que unas personas que realizan funciones como la de ustedes se puedan certificar, enfocadas en este caso a todos aquellos que imparten cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo interesante es que hay el estándar S048 ya queda nulo desde la versión anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien está certificado en el S0048, pues prácticamente tiene que pensar en cambiar. Entonces, ¿cuál era la relación del estándar que aparece ahora? Anteriormente, en la versión normal, ¿sí? Tenía estándares referenciados. Pues ahora esta nueva versión aparece que el S049 y el S084 son estándares de competencia, están relacionados con este estándar, pero la nueva versión ya contempla estándares equivalentes. Entonces, el S0217 en su versión 01, el mismo conocer, establece que hay una equivalencia en el estándar o con el estándar 454, 567, 646, el 1154, el 301, el 084, el 0185, el 0235, el 0688 y el 0999 y el 1154. Todos estos estándares son equivalentes al S021701, pero pues así no son iguales, que quede claro, equivalen, y ya depende de la instancia que avale esa equivalencia, pues ya nosotros podemos sustentar la certificación en cada uno de esos estándares. Entonces, esto es lo nuevo que tiene. Pero entonces, ¿qué pasa con el S0217
en el aspecto de la evaluación, anteriormente comentamos que en la versión normal se hablaba de un tiempo de evaluación de 3 horas y una evaluación en gabinete. La evaluación en campo es cuando yo ejecuto los desempeños que me pide el estándar, y la evaluación de gabinete es para verificar que los productos que nosotros generemos cumplen con el estándar de referencia. En la nueva versión, en la de 217.01, habla precisamente y es muy específico en que el encuadre se tiene que observar una vez que me evalúen. Un encuadre, un desarrollo y un cierre se tiene que ejecutar, ¿sí?, en un tiempo mínimo de 2 horas. Entonces, prácticamente ustedes que ya tienen sus productos ya elaborados o están en proceso de terminarlos, tienen que contemplar ahora que su evaluación va a ser en 2 horas. ¿Sí? Y en este caso puede ser real o puede ser simulada. Entonces, es importante que vayan pensando en el panorama que van a presentar. Entonces, otro de los puntos que maneja la actualización me dice que debo de contar con al menos 4 capacitandos o 4 participantes para el proceso de evaluación. Entonces, como este estándar viene a apoyar un poco a la nueva normalidad, y digo un poco porque sigue siendo semipresencial, me puede validar que 2 de esos 4 personas sean físicamente presentes o 2 en vía remota. Siempre y cuando los que estén en vía remota tiene que ser de manera síncrona, ¿sí? Entonces, no es de que tenga 2 ahorita y después ejecuten todos los productos o todas mis actividades en el proceso de capacitación o formación posteriormente, sino tiene que ser síncrona. Entonces, obviamente, cuando estamos hablando de personas en el proceso de evaluación de manera síncrona, pues hay que ver el hecho de que tengamos que tener las condiciones adecuadas para la visualización de todo el aspecto del proceso y el escuchar todo el audio que se genere en ese mismo lugar donde se está trabajando con el proceso de la evaluación. Entonces, eso hay que considerarlo, y también se habla de aplicar las herramientas digitales. Entonces, si ven, aquí hace mucho énfasis en el hecho de que podamos ya contar con procesos de capacitación de forma mixta, ¿sí? Tanto presenciales como vía remota en ese sentido. Entonces, eso es lo nuevo del estándar. Otra parte nueva y que la verdad me gusta mucho es el hecho que se tienen que incluir las referencias de la información que sustenten el diseño de mi curso, ¿sí? Anteriormente no se pedía como obligatorio que yo haga las referencias bibliográficas. En este caso hay que hacerlas. Y obviamente si tomamos la referencia del formato APA, pues creo que es el más adecuado. Entonces, ahorita vamos a ver en dónde se va a ubicar esa información que me pide para darle sustento al producto que estoy desarrollando. Entonces, eso es lo que es nuevo. ¿Qué otra cosa aparece? Bueno, pues también cambia la nomenclatura de cada elemento del estándar. En la parte izquierda de la pantalla tenemos las referencias de los 3 elementos, ¿sí?, con su estándar para cada uno de ellos, y en la nueva versión también aparecen 3 elementos que incluso algunos han cambiado o se ha modificado un poco el nombre y se han generado estándares nuevos. Acá se hablaba en la versión anterior del S0774, acá ya es del E4358, 4359 y 4360. ¿Qué me dice? Pues que el elemento 1 hay que preparar la sesión, ¿sí?, o el curso de capacitación. El elemento 2, conducir la sesión o el curso de capacitación. Y el elemento 3, evaluar la sesión y curso de capacitación, ¿sí? Entonces, depende de la duración o del objetivo que yo marque, puedo tener una sesión o puedo tener un curso. Otro aspecto importante es que el S0217 se evaluaba o se revisaba cada 2 años, y en este caso la nueva versión lo colocan como cada 4 años, ¿sí? Que a pesar de que dice 2 años, pues del 2000, si mal no recuerdo,
2014, creo que fue cuando salió el otro, pues ya son como 7 años. Entonces, eso es lo que hace referencia al cambio en cuanto al perfil del estándar. Pero ahora, algo importante, y el estándar comentamos que se ha adecuado a la nueva normalidad. En la versión anterior teníamos la lista de verificación, que todos sabemos que es donde incluimos todos los elementos que necesitamos para impartir nuestro curso de formación de capital humano. En este caso, la nueva versión agrega que la la lista de verificación tenga incluido las condiciones de interacción. ¿Eso a qué se refiere? Pues a todos los elementos que se requieren para que los capacitandos interactúen entre sí y con el instructor o con el facilitador que está impartiendo el curso. Y entonces se tiene que generar en la lista de verificación, hay que agregar un apartado para comprobar las medidas de salud, de seguridad, de higiene, de protección civil que sean vigentes y que se apliquen al espacio donde estamos generando ese proceso de capacitación. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen una lista de verificación, pues hay que agregar este apartado. Entonces, la lista de verificación tiene que tener un apartado para seguridad y higiene, un apartado para las medidas de salud y un apartado de protección civil. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues si la nueva normalidad me pide que tenga que tener espacios desinfectados, pues hay que tener desinfectantes, todos los elementos para hacer un proceso de desinfección, hay que tener mascarillas, hay que tener cubrebocas y todos los aditamentos. En cuanto a seguridad e higiene, hay que tener señalizaciones o cuando esté trabajando con un curso que maneje algo en específico, tengo que mencionarlo en la lista de verificación, así como las cuestiones de protección civil. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en una sala para 20 personas, pero con la nueva modalidad va a ser para 5 o va a ser para 4, tiene que existir toda la señalética que me pide protección civil. Entonces, eso es de lo que se ha agregado en ese sentido. Entonces, las condiciones de interacción contempla esos 3 rubros. Recuerden, salud, seguridad, higiene y protección civil. Entonces, ¿dónde se va a agregar el apartado? Pues obviamente en la carta descriptiva. ¿Sí? Ok. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues hay que comprobar en el momento en que estemos ejecutando o haciendo el desempeño, cuando vamos a iniciar el curso, pues hay que comprobar todas las medidas de seguridad, salud y protección civil que apliquen. Entonces, si lo tengo en mi lista de verificación, pues debo de checar que esos recursos primero existan, que diga cuántos debo de necesitar o cuánto necesito y que además estén disponibles al momento de iniciar el curso de formación. Entonces, eso va referido en el elemento 1.3 del estándar. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? Bueno, pues va a comprobar la existencia y funcionamiento de los recursos requeridos para la sesión, pero todo de acuerdo al número de los capacitandos y las condiciones de interacción. Entonces, recuerden, ya ahí en el momento en que los estén evaluando, el evaluador tiene que ver que ustedes hacen recomendaciones en cuanto a salud, hacen recomendaciones a seguridad, higiene y a protección civil, y obviamente que tengan la cantidad referida con respecto al número de capacitandos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo que voy a ocupar gel desinfectante, pues que el gel desinfectante sea la cantidad necesaria para que los capacitandos lo apliquen. Entonces, si voy a hablar de que va a ser 4 personas, pues que tengan la distancia mínima que establece la nueva normalidad, aspectos como que si traen mascarillas, que si traen cubrebocas, e incluso hasta un número de llamados de teléfonos para llamar en alguna emergencia. Entonces, eso hay que agregarlo y hay que comprobar que exista todo en ese sentido. Luego, entonces, en la lista de verificación, hace mucho hincapié en esto por la nueva normalidad. El número de capacitandos es importante
y entonces ese apartado debe de incluir la comprobación de esas medidas. Ahora, otro cambio que se manifiesta muy notable es en el nombre de la carta descriptiva. Ahora la carta descriptiva puede llamarse planeación didáctica o plan sesión o programa o guía de instrucción, entre algún otro. Pero la esencia precisamente es el documento que el facilitador utiliza como guía para desarrollar una sesión de un curso o un curso completo. ¿De acuerdo? Entonces, ya todos, bueno, de lo que sé ahorita, todos los que están trabajando ya en esta actualización del estándar, ahora le llaman plan sesión. Entonces, o planeación del curso, ¿verdad? Pero es válido en este sentido. Como bien comenta Fernando, el estándar no establece un formato específico. Los formatos que nosotros les proporcionamos, ya ahorita que vayamos o que veamos lo otro nuevo, ya lo estamos considerando en los formatos que ustedes ya tienen. Antes no se solicitaba, pero para fines de diseño eran muy prácticos. Entonces, recuerden, la carta descriptiva ahora se llama planeación didáctica, puede tener el mismo nombre o ya como ustedes lo refieran en el momento de que ustedes desarrollen sus productos para la certificación. Entonces, documento de planeación del curso. Aquí es algo bien importante. Cuando estamos hablando de diseño tenemos que considerar dos posturas. El diseñar una cuestión de aprendizaje, una planeación del aprendizaje desde el enfoque deductivo. ¿Qué significa esto? Pues que tengo que ir de lo general para llegar a lo particular cuando esté diseñando. Pero algo importante, aquí ya me lleva a que tenga que aplicar, ¿sí? O que las personas que estén en el proceso de aprendizaje puedan analizar, deriven, desplieguen elementos, contenidos, casos de experiencia y hechos sobre la temática que se está trabajando, ¿sí? Entonces, cuando lleven ustedes un diseño, piensen cuál sería el tipo de secuencia del diseño, de lo general a lo particular, que estamos hablando del proceso deductivo, o el esquema contrario, que es ir de algo particular hasta llegar a un asunto general, ¿sí? Entonces, ya ustedes van a determinar cuál es la secuencia de diseño en su planeación del curso que ustedes quieran considerar. Ahora, todo esto, ¿dónde lo contemplo? Todo esto debe de estar contemplado en la planeación del curso o en la carta descriptiva. ¿Recuerden? Entonces, recuerden esa parte. Entonces, la secuencia de diseño, ¿quién la determina? Ustedes, ¿sí? Entonces, conforme ustedes determinen la secuencia de diseño, obviamente la redacción de los objetivos de aprendizaje cambia, ¿sí? En cuanto al orden, pero los expertos en lo que quieren enseñar y cómo lo quieren enseñar, recuerden que son ustedes, ¿sí? Ok, ¿qué otra cosa vemos en el documento de la planeación del curso? Pues obviamente, ¿qué se agregó? Y fíjense, ¿qué se agregó que antes no tenía, pero nosotros en nuestros formatos ya lo comentábamos? Se habla del propósito o beneficios del curso de la sesión. Este es un apartado nuevo, pero nosotros en el proceso de formación que tuvimos con ustedes, en el formato ya viene. Se habla de los momentos de capacitación y formación. Esto no se manejaba, pero nosotros en la carta descriptiva tenemos encuadre, desarrollo y cierre, ¿sí? Ahora dice, indica la duración parcial de cada una de las actividades. Eso también anteriormente no era tan, digamos, tan penado, pero ahora, pues en cada parte tenemos que tener la duración del tiempo y me dice que puedo trabajar a través de módulos, de temas, apartados, unidades y etapas. ¿De acuerdo? Y entonces me dice que voy a especificar todos los recursos y materiales o el equipo que yo necesite de acuerdo a las condiciones de interacción establecidas, ¿sí? Entonces, recuerden que estamos hablando de salud, seguridad, higiene y protección civil, pues entonces hay que especificar todo lo que se necesite en esa planeación del curso o la carta descriptiva. Después dice, describe las actividades a desarrollar por el facilitador, instructor, capacitador, formador y participantes. Eso anteriormente no lo solicitaba, pero en los formatos que les proporcionamos, si bien hay dos columnas, ¿qué hace el instructor y qué hace el capacitando? ¿Sí? Entonces, nos estábamos adelantando
un poco a este proceso de actualización, pero nosotros lo proporcionamos con el fines de disponer de una metodología de diseño más precisa. Ahora, ¿qué otra cosa incluye? Pues en este caso describe las actividades a desarrollar por el facilitador, ya lo habíamos contemplado, e incluye las referencias bibliográficas, fuentes de información que sustentan el curso. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes van a desarrollar un tema de 2 horas que contemple encuadre, desarrollo y cierre, pues entonces tienen que agregar un apartado en su carta descriptiva donde hagamos referencias a esas fuentes bibliográficas. ¿Qué otra cosa hay? Bueno, pues hace mucho hincapié en la redacción de los objetivos. Nosotros manejamos una metodología y créanme que está bien la metodología y ahora le agregan un poquito. ¿En qué sentido? De que nosotros contemplamos 6 dimensiones para la redacción de un objetivo de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo general de aprendizaje debe tener 6 dimensiones, pero lo importante es lo siguiente, que si en el objetivo general, ¿qué debo de contemplar? Debo de contemplar algo que le denominan el objeto, ¿sí? Y dice que contiene el objeto, que es sobre el que recae la acción que se espera alcanzar como resultado de aprendizaje en términos de conocimiento, desempeño, producto, actitud, hábito o valor. Fíjense bien, entonces, si yo redacto mi objetivo, si estoy hablando de conocimientos, es el área de dominio cognitivo. Si estoy hablando de desempeños o productos, es el área de psicomotriz. ¿Sí? Si estoy hablando de actitud, hábito y valor, es el área de dominio afectivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ese objeto tiene que contemplarse en ese esquema. No es válido que nada más pongamos un objetivo. ¿Por qué? Porque si tomamos la manera o la secuencia de diseño de manera deductiva, ¿sí? O inductiva, fíjense lo que me está solicitando en ese sentido. Ahora, también una dimensión que se agrega es la finalidad, el famoso para qué, que nosotros en el momento de la metodología de la redacción del verbo, del objetivo, ya lo contemplábamos, pero ahora el estándar me lo pide como parte esencial de esa redacción del verbo. Ahora, ¿dónde lo vamos a contemplar o dónde se va a agregar? Pues se va a agregar en este caso en la carta descriptiva o planeación del curso, ¿sí? Entonces, ahí está el famoso para qué y el objeto de aprendizaje. Recuerden, el saber ser, el saber conocer, saber hacer y el saber ser, ¿sí? Entonces, ¿dónde o cómo se ubican esas 6 dimensiones? Número 1 es el tiempo, ¿cuándo? Si yo tengo un objetivo de aprendizaje, tiene que establecerse un periodo sobre el cual yo empecé de cero y voy a llegar a que alguien aprenda, ¿sí? Entonces, es el cuándo, que es el tiempo, es a quién, que es el sujeto de aprendizaje, que en este caso son los capacitandos. El qué es qué voy a hacer, hace referencia a la acción de los dominios del aprendizaje cognitivo, psicomotriz, afectivo, y agregan una nueva dimensión de dominio, que es el dominio relacional social, ¿sí? Para los otros dominios tenemos diferentes taxonomías, que ya por ahí se las proporcionamos, pero a la fecha yo no he encontrado un autor, ¿sí?, que haga referencia al dominio relacional social. Entonces, estamos en búsqueda de esa información, ¿de acuerdo? Pero entonces, si alguien tiene algo y nos lo quiera compartir, se lo vamos a agradecer. La otra dimensión es el objeto, que lo que está en azul oscuro es lo nuevo, ese en el que recae la acción que se espera alcanzar como resultado. Algo bien importante, es el resultado, no son buenos deseos. A veces acostumbramos a redactar objetivos como buenos deseos, logrará, obtendrá, adquirirá. No, vamos a ver qué resultados se van a obtener, o es que a ver si quiere aprender. No. Aquí es bien preciso esa redacción. Entonces, hay que hablar en términos de conocimiento, de desempeño, producto, actitud, hábito o valor.
El cómo establece la condición de operación sobre la cual debe darse esa acción que se espera alcanzar. Si vamos a hablar de que alguien va a implementar un sistema de gestión de calidad, en el momento en que yo digo bajo la norma ISO 9001, versión 2015, ya estoy hablando de ese criterio de calidad o de esa condición de operación, ¿sí? Y después digo el para qué, bueno, todo lo que voy a aprender, ¿para qué me va a servir? Que es algo que nosotros nos adelantamos en la redacción de objetivos, porque no tiene caso que yo diseñe un curso de física cuántica si nunca me van a decir para qué lo voy a utilizar o el por qué lo voy a utilizar, ¿sale? Entonces, ahí están las 6 dimensiones. ¿Dónde lo voy a aplicar esto? En la carta descriptiva, ¿sí? Ok, ¿qué otro punto viene como nuevo? Pues si hablo de que el objetivo general tiene que tener esas 6 dimensiones, pues el objetivo particular también debe tener esas 6 dimensiones. Así es de que hay que ver la redacción de nuestros objetivos y ver que cumpla con esto, ¿sale? Ok, entonces eso en cuanto a los objetivos de aprendizaje y nuevamente el objeto se refiere al elemento sobre el cual se materializa la acción, ¿sí? Del verbo determinado en el objetivo de aprendizaje, es decir, hace referencia al qué. Pues para que lo contemplen por ahí. Y hay algo importante también, nos comenta el estándar, y ahorita vamos a hacer el resumen de las técnicas que vamos a utilizar. Maneja 2 grupos, digamos, muy referidos, pero están escondidos entre el estándar otros 5, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuáles son esas otras 5 clasificaciones de técnicas. Número 1, más bien, es otros 2 grupos. Técnicas de instrucción, ¿sí? Y me dice que al menos en el diseño y mi planeación de mi curso debo tener al menos 3 técnicas distintas, ¿sí? Entonces puedo tener 3 técnicas distintas, pero también puedo tener 2 de una, 2 de otra y 2 de otra, o mixtas, pero al menos mínimo 3 distintas. Y también establece técnicas grupales, que en este caso contiene al menos 3 técnicas distintas que promuevan el aprendizaje social colaborativo. Entonces, tenemos que estudiar qué es el aprendizaje social colaborativo para incluirlas dentro de nuestro diseño, ¿sí? Entonces, ahí están lo que es nuevo de las técnicas de instrucción, que ahora al menos 3, antes me dejaba abierto que si quería utilizarlas o no, ahora sí, me dice, pero nosotros en la formación que tuvimos con ustedes incluyan las 3, ¿recuerdan? Entonces, si incluyen esas 3, pues ya le damos un punto bueno a esa parte. Pero ahora las 3 técnicas distintas, pues ahora es que promueven el aprendizaje social colaborativo, pues es lo que hay que agregar. Muy bien, ¿dónde lo agregamos eso? En nuestra carta descriptiva o planeación del curso. Entonces, ¿qué otra cosa me dice? Pues algo nuevo, pues me dice que debo describir lo que hace el participante, ¿sí? Y hay que describir la manera en cómo vamos a organizar el grupo y la forma en que van a interactuar. Entonces, si yo voy a hacer una técnica donde vamos a estar en el proceso de aprendizaje, pues tengo que decirles hasta cómo se tienen que comportar en el aula, haciendo alusión a la nueva normalidad y a todo el aspecto de seguridad y salud que por ahí se menciona. Entonces, para que lo tengan contemplado en el momento en que ustedes van a diseñar su proceso de aprendizaje. Entonces, después, ¿qué estamos hablando? De detalles que se agregan de la forma en cómo medir el aprendizaje, ¿sí? Entonces, no es válido que ahorita que ya estamos hablando del estándar S0-217-01, que yo genere una acción y que en mi carta descriptiva diga que no aplica el medir el aprendizaje. Si ese es el objetivo de este proceso, de alguna forma tenemos que medir ese aprendizaje. Y entonces, el momento en que yo voy a medir, tengo que tomar como referencia, sí, que corresponda a los objetivos y resultados del aprendizaje, que corresponda a los contenidos, que indique el momento de la aplicación e indica la técnica e instrumento a emplear. Entonces, antes de ejecutar una actividad para medir el aprendizaje, tengo que indicar, ¿sí?, qué técnica o qué instrumento voy a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que lo tengan como
referencia. Y entonces, si voy a medir el aprendizaje, el mismo estándar establece 4 tipos de evaluación. Entonces, ¿cuál es la primera evaluación? Que es la autoevaluación, que en los cursos que me ha tocado diseñar, yo ejecuto la autoevaluación. Hay coevaluación, que es entre pares, ¿sí? Hay heteroevaluación, y esa heteroevaluación puede ser interna o externa. Aquí depende mucho de lo que yo defina como diseñador de este proceso. Los momentos de evaluación, en este caso es según la finalidad, es antes, durante y después del curso, ¿sí? Entonces, me pide que haga una evaluación diagnóstica previa, una evaluación formativa, que es aplicación intermedia, y una sumativa final. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que al menos diseñar 3 instrumentos de evaluación. El de inicio, en este caso el diagnóstico, la formativa intermedia y la sumativa. Entonces, ahora ya me los pide. Entonces, recuerdan que en los formatos que nosotros dimos, hablábamos de instrumentos de evaluación, pues ahí es ir sumando, o ya determine en qué momentos o qué técnica van a evaluar y qué instrumento van a aplicar en esas fases. Las técnicas de evaluación me dice que puede ser documental, puede ser, cuando es documental o de campo, en el caso que sea documental, formulación de preguntas escritas, valoración de productos y estudios de caso. En el caso que sea de campo, que sea una simulación, que sea una discursiva, ¿sí? A través de un discurso, o la formulación de preguntas escritas. Depende de lo que yo quiera. Entonces tengo que especificarle al capacitando qué técnica voy a utilizar y qué instrumento. Puedo tener guías de observación, listas de cotejo, cuestionarios y rúbricas, y las que ustedes quieran. Recuerden que les facilitamos en el proceso de su formación un libro donde habla de este proceso de evaluación. Entonces, de ahí pueden extraer el material para que contemplen y puedan implementarlos en su diseño de su curso. Ok, entonces, ¿qué otra cosa me pide así muy categóricamente en la nueva versión? Que nosotros ya los habíamos contemplado, es el control del tiempo, ¿sí? Entonces, la duración de cada una de las actividades debe de ser precisa, ¿sí? Y entonces debe de estar distribuida de acuerdo a los requerimientos del aprendizaje que ustedes se planteen en el momento de diseño. Es bien importante que para la evaluación son 2 horas. Aquí no se habla de 5 minutos más y 5 minutos menos, ¿sí? Si alguien se pasa de ese tiempo, queda a criterio del evaluador. El evaluador puede suspender su evaluación y así se pasen 1 segundo o 2 segundos o 3 segundos, porque es su criterio. Entonces, todo su diseño que ustedes propongan, contemplen que terminen un poquito antes, pero no se pasen, ¿sale? Entonces, es a criterio del evaluador. Hay evaluadores muy buena onda, hay evaluadores, ¿cómo les diré? Pues muy estrictos, ¿verdad? Pero no sé quién les vaya a tocar. Entonces, sí es importante que el tiempo lo consideren. Dicen ni siquiera segundos más de tiempo. Yo les comento que ustedes piensen en terminar antes, ¿sí? No piensen en terminar después, porque ya cuando terminan después, ahí entra el asunto del criterio de evaluador, ¿sale? Entonces, lo que pasa es que como mexicanos estamos muy acostumbrados a me voy de paso y al cabo no pasa nada, pero están en un proceso de evaluación, ya en un curso real, ya lo que ustedes quieran, ¿no? Pero en el proceso de evaluación sí entra mucho a criterio del evaluador. Entonces, ahí está la duración de cada una de las actividades y más en el proceso de evaluación. Y entonces se agrega un detalle a los recursos y materiales didácticos que se especifican, obviamente que debe de corresponder a lo estipulado en el documento de planeación del curso, el contenido temático, y están diseñados en cuenta para el perfil de los capacitandos. Entonces, como se está hablando de que tengo que considerar muchos aspectos ya de la nueva normalidad, el perfil que yo defina también tiene que reflejar, si se requiere de alguna situación especial, se tiene que reflejar en todo lo que yo vaya a necesitar dentro de ese proceso de formación.
Nada más para que lo tomen, en cuenta en ese sentido. Ahora, comentan por ahí en el chat, el asunto de los tiempos y la manera en cómo yo sea responsable del manejo de toda la situación. Recuerden que el estándar habla de actitud, hábitos y valores. Entonces el instrumento de evaluación contempla, ¿sí?, a veces sanciones de puntaje muy altas en cosas que para nosotros pueden ser muy pequeñas, ¿sí? Entonces ahí está el asunto de los recursos y materiales didácticos especificados. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso en cuanto a lo que yo necesito, pero ¿qué conocimientos debo de tener a nivel de comprensión? ¿Sí? O sea, tengo que comprender el por qué para poder diseñar. Entonces se habla de los dominios de aprendizaje, ¿sí? En este caso, que son conductas y acciones de los tipos de dominio de aprendizaje de acuerdo a Benjamin Bloom y a la UNESCO. Entonces ya aquí ya, si ven, ya me dan la referencia de cuál es el punto de partida para el diseño de mi curso. Y entonces tengo que tomar en cuenta lo cognitivo, lo psicomotriz, lo afectivo y la relación social. Entonces, les digo, si alguien tiene un documento en eso, compártalo porque sí lo necesitamos, una taxonomía así como las otras que hemos comentado. Entonces debemos de comprender para el diseño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otra cosa me piden conocimientos? Bueno, me dice que yo hable de los elementos básicos de los enfoques de las teorías del aprendizaje en la planeación didáctica. Entonces yo debo de pensar, allá comprendí, ¿sí?, las teorías, acá comprendí los dominios del aprendizaje y ahora voy con las teorías del aprendizaje y me maneja que tengo que aplicar lo que propone la teoría constructivista, lo que propone la teoría conductista, la cognitivista y la humanista. ¿Por qué? Porque este proceso de formación pues ya es integral. Entonces, de ahí la necesidad de utilizar los 4 dominios que se proponen, ¿de acuerdo? Entonces, con esos 4 dominios que se proponen, o esas 4 dimensiones de los dominios del aprendizaje, contempla el hecho de que yo pueda diseñar con un enfoque en las teorías del aprendizaje. Esto a nivel aplicación. Lo otro fue a nivel comprensión. Entonces, ¿qué me dice? Pues que yo tenga que tener referencia de los estilos de aprendizaje en la planeación didáctica de acuerdo a Nick Herman, a David Coble, a Paul MacLean, a Roger Sperry, a Howard Gardner y por último a Blender y a Grinder. Entonces, es bien importante que hay mucha literatura en ese sentido, ¿sí? Pero a nivel comprensión, aquí vamos a dar así un adelanto bien rápido, ¿sí? De que aquí Herman nos habla de la teoría dominada, teoría de la dominancia cerebral, que habla de cuatro cuadrantes. Aquí me dice el qué. Entonces la idea es que yo como diseñador vea qué piensa esta persona, ¿sí? O qué pensó esta persona para que yo genere actividades que me lleven a asuntos de que esas teorías del aprendizaje me den buenos resultados de acuerdo a los objetivos planteados. Entonces, él habla de los cuatro cuadrantes. Tenemos por ahí al David, que nos habla precisamente del aspecto del inventario de los estilos de aprendizaje, que habla de que cuando una persona es divergente, cuando es asimilador, cuando es convergente y cuando es acomodador. Entonces, la idea es que en base a ese estilo de aprendizaje yo genere estrategias para que las pueda ocupar en ese sentido. ¿Sí? Ahora también habla de MacLean, que habla de que tenemos 3 cortezas cerebrales, ¿sí? La neocorteza, el límbico y el reptiliano, ¿sí? Que ahí es cuestión de que ustedes adentren mucho en ese sentido. El único detalle es que si yo me voy a evaluar para la certificación, me van a preguntar. O sea, la parte de conocimientos contempla esta información para que lo tengan muy bien estudiado en ese sentido. ¿De acuerdo? Después hablamos de Roger, donde nos dice que son 2 hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, que domina en uno, que domina en el otro, y entonces a nivel de comprensión debo de tener yo el esquema para poder hacer el diseño
en mi planeación del curso. Después hablamos de las 8 tipos de inteligencia, 2, 4, 8 tipos de inteligencias de Howard. Entonces, inteligencia musical, artística y todo lo demás. Entonces, en base a eso, pues yo pueda generar algunas actividades o estrategias que me permitan el logro de ese aprendizaje. Después, también nos habla del modelo, donde establece el modelo BAC, donde establece que todos aprendemos de manera visual, de manera auditiva, y kinestésica, entonces, son los canales para el aprendizaje. Entonces, ya tomando como referencia esto, pues para mi diseño tiene que estar mi diseño está más estructurado para el logro de los objetivos, que esa es la finalidad del proceso de aprendizaje, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, ¿qué otra cosa se agrega? Ya en el desempeño, esa es la parte que debo de tener ya como de formación, que debo de agregar en mi diseño, que debo de agregar en todo este tipo de situaciones. Entonces, aquí, ya cuando estamos hablando del desempeño, ¿sí? Dice, realiza el inicio, el encuadre, la apertura del curso. Entonces, cuando yo esté haciendo este tipo de actividades, tengo que hacer preguntas relacionadas sobre el tema que estoy hablando, ¿sí? Con respecto a la experiencia laboral y personal de cada participante. Es decir, si yo estoy hablando de que vamos a dar un curso de mermeladas, por decirlo así, en el momento en que yo esté generando alguna actividad, pues tengo que hacer preguntas en ese sentido. Eso el evaluador lo toma mucho en cuenta. ¿De acuerdo? Y otro punto importante es que vamos a clarificar el alcance del curso cuando los capacitandos presenten sus expectativas, ¿sí? Eso nosotros lo hacíamos también y somos muy, ¿cómo les diré? Muy precisos en decir si el curso sí contempla lo que tú quieres como capacitando o no lo contempla. ¿De acuerdo? Entonces, es algo bien importante que hay que clarificar para poder tener y no generar conflictos dentro del proceso de formación. Ahora, aquí se habla de que hay que acordar las reglas de operación y participación, y ahora se agrega el asunto de convivencia en el curso, acordes a quién, a las condiciones de interacción. Entonces, vamos a participar, vamos a convivir de acuerdo a la nueva normalidad con sus 3 dimensiones, que es salud, seguridad, higiene y protección civil, ¿sí? Entonces, váyanlo tomando en cuenta. Después, tenemos que en el momento de hacer el desempeño, voy a emplear una técnica grupal de integración. De ahí me pide 1 de 1, o sea, una técnica de integración grupal. Y en este caso, la debo de aplicar en el momento en que define la planeación del curso. Hay que incluir la actividad de integración con la presentación de los capacitandos y promover la integración de todos en las condiciones de interacción, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo se definan esas condiciones, hay que participar junto con el grupo en ese mismo sentido, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que las condiciones de interacción o de integración no se nos vayan a barrer en el momento que estamos en el proceso de la evaluación. Entonces, es la primera técnica que se agrega. Bueno, es la primera técnica a la cual hicieron algunas adecuaciones, es la 1 de 1. Después, hablamos de emplear la técnica instruccional expositiva. Entonces, todo lo que está en negritas es lo que ya le agregaron al estándar de lo que teníamos anteriormente. Entonces, ahora me pide que haga una introducción general al contenido temático y tengo que promover que los capacitandos se interesen en lo que quiero que aprendan, ¿sí? Entonces, nos lleva a una actividad, a una actitud más proactiva, a uno como facilitador para que eso se dé. Entonces, hay que promover el interés. Luego después hay que preguntar cada vez que inicie una técnica la experiencia o recopilar la experiencia que tienen los capacitandos en esa temática. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos identificar el tipo de capacitando que tenemos o el rol que va a jugar en el momento en que yo esté abordando ese contenido, ¿sí? Y entonces, así como la experiencia y conocimientos previos, es importante conocerlos. Y cuando estemos explicando, nosotros tenemos que hacer citas
de dónde se extrae esa información, o quién lo dijo, o cómo lo dijo. Entonces hay que mencionar las citas o referencias del contenido que provenga de otros autores, no de nosotros, ¿sí? Después nos dice que hay que resolver dudas acerca de los temas expuestos, que eso, la verdad, pues ahora hay que agregarlo en la carta descriptiva, que lo voy a hacer. Hay que promover que los capacitandos realicen síntesis de exposición, haciendo énfasis en los aspectos sobresalientes del mensaje. Nosotros siempre comentábamos de con qué te quedas, qué fue lo más importante que se hizo al término de la sesión. Entonces son acciones que uno ya las genera, o que ustedes deben generarlas con el fin de ir dando cumplimiento. Después se habla de invitando a los capacitandos a expresar la utilidad de lo aprendido durante la exposición. Entonces, así como se les pide la experiencia en la temática, pues ahora dónde lo van a aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, ya se fortalece más esa interacción entre el facilitador o el instructor y el capacitando o participante. Entonces, la técnica instruccional expositiva es la 1 de 3, y se agrega la 1, no se agrega sino a la 2 de 3, que es técnica instruccional demostrativa, ¿sí? Le agregan unas cosas como presentando la actividad a desarrollar, el propósito y beneficios para despertar, interés en los capacitandos, ¿sí? Entonces, antes de que ejecute cada técnica, tengo que despertar el interés. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ahí es donde entra ya la expertise de cada uno de ustedes. Después dice, hay que explicar el grado de dominio que se desea lograr al terminar la actividad en términos de procedimiento, desempeño y producto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo hago una técnica demostrativa, pues si yo les digo que el objetivo de una práctica o de un circuito eléctrico, yo se los explico y luego lo demuestro y luego lo hacen, pues la idea es que ustedes el desempeño producto tiene que suceder. Después nos dice que hay que invitar a la participación a todos los miembros del grupo acorde a las condiciones de interacción. Obviamente está nuevamente nuevamente esa parte, creo que no, ahí está bien. Esas condiciones tenemos que no se nos olviden en cada momento. Hay que supervisar la realización de la actividad. Ahí sí es importante que no les deje una demostración, me vaya a sentar, sino que hay que estar supervisando, hay que atender las dudas que se presenten y recuperar lo preguntado o preguntar a los participantes acerca de la utilidad de lo aprendido, ¿sí ven? O sea, eso se manifiesta en esas 3 técnicas que vamos a ver. Ahorita la 2 de 2, que es la técnica instruccional demostrativa. Luego después, en la 3 de 3, que es la diálogo, discusión o debate, nuevamente hay que despertar el interés, hay que mencionar las instrucciones y tiempos de la actividad, así como las reglas de participación. Hay que invitar a todos los miembros del grupo a trabajar acorde a las reglas. Hay que resolver las dudas, hay que vigilar el cumplimiento de las reglas que estamos trabajando o que se pusieron, y hay que recuperar del capacitando acerca de las conclusiones del diálogo, debate y discusión de la actividad. Entonces, prácticamente es hacer un cierre. Cada técnica me pide que explique, que motive, que tenga un objetivo, que ejecute, que vigile, y a su vez recupero la experiencia de los capacitandos en ese sentido. Ok. Y entonces viene la parte en cuanto a desempeños de facilitar el proceso de aprendizaje en el grupo. Entonces todo lo que está en negritas es lo que aparece como nuevo, y entonces aquí me dice que pues si quiero facilitar el aprendizaje en el grupo, pues tengo que pensar a través de actividades donde ustedes investiguen como capacitandos o ellos como capacitandos, utilizar la técnica de solución de problemas para fortalecer el aprendizaje, ¿sí? O asuntos de descubrimientos, logros o casos de éxito, de fracaso o estudio de un caso en ese sentido. Entonces es bien importante que lo contemplen en el momento del diseño de su instrucción o el diseño de su proceso de aprendizaje y en la parte en que ustedes estén exponiendo. Después dice que en el proceso de facilitar el aprendizaje tengo que aplicar una técnica grupal energizante. Recuerden que les facilitamos a través de su proceso de formación un libro de 459 técnicas que ahí las pueden utilizar. O ahí las pueden encontrar, lo que puedan hacer acá.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en el proceso de evaluación, tengo que ejecutar una técnica energizante, ¿sí? Que no se me duerman, que no se despierten, así como que ahorita les digo, a ver, los quiero todos con la cámara encendida y voy a contar el tiempo de respuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 5 segundos reaccionó el primero, ¿sí? Entonces son buenos elementos. Entonces sí es importante que las técnicas de energizantes se den. Y luego después, ¿qué me dice? En facilitar el proceso de aprendizaje, que debo de emplear una técnica o una estrategia para promover emociones positivas vinculadas al aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la técnica que ustedes utilizarían para promover una emoción positiva, ¿sí? En un curso que ustedes estén diseñando? Pues eso tienen que pensarlo, ¿no? Si estoy hablando de que estoy dando un curso de cocina y vamos a ver, no sé, cortes de res, un ejemplo, ¿no? Pues igual, pensar qué debe de ser motivante, ¿sí? Para los capacitandos en el momento en que estén realizando esa acción. Y entonces hay que brindar una retroalimentación positiva en la respuesta de la interacción con los capacitandos. Ahí me ha tocado ver, no ver, sino escuchar docentes que en vez de motivarte te desmotivan y casi que te hacen abandonar el curso, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Después, tienes que comentar con los capacitandos. Obviamente, hay fallas, hay errores, pero debemos de dejar claro que no es porque eso esté mal, sino se presentaron, pero son áreas de oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces, para fortalecer el aprendizaje, entonces, lo contempla mucho en ese sentido. Hay que recordar las reglas de operación y participación y convivencia acordadas durante todo el proceso de aprendizaje y hay que mencionar los logros alcanzados y lo que falta por abordar. ¿De acuerdo? Entonces, es una manera que el capacitador, facilitador, dice, ok, hemos llegado hasta aquí, mañana vamos a ver esto porque tal día vamos a lograr esto. Entonces, es una manera de mantener pues un control dentro del seguimiento del grupo y del proceso de aprendizaje. ¿Qué otra cosa vemos? Bueno, pues aquí lo interesante que el estándar me dice que haga una técnica de integración grupal o grupal de integración, que utilice una técnica expositiva, que utilice una técnica demostrativa, que utilice una técnica diálogo, discusión o debate, que utilice una técnica grupal energizante, que utilice técnicas para promover las emociones positivas y una técnica grupal de cierre. Pues son las 7 técnicas que ahora tienen que estar. Anteriormente eran 3, y bueno, 4 con la de integración, ¿sí? Y pues ahora se suman otras 3 más que tenemos que contemplarlas en nuestro diseño, en la planeación del curso y además ejecutarlas en ese sentido. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué otra cosa tenemos? Que hay que manejar los equipos y recursos materiales y apoyos didácticos, en este caso de acuerdo a manuales, guías de usuario, recomendaciones del uso del equipo, y hay que promover todo lo que sea actividades sustentables con lo que estamos ocupando dentro del curso, ¿sí? Para un aprovechamiento mejor, ¿sí? Y hay que permitir la visibilidad de los apoyos didácticos a todos los capacitandos con las características del aula y las condiciones de interacción. ¿Por qué se menciona esto? Porque si recuerden que el proceso de evaluación o el momento de ejecutar un curso ahora puede ser con personas en presencia y con personas en enlaces virtuales. Entonces, tienen que verse, tienen que tener todos los apoyos para que coexistan en un ambiente de aprendizaje todos los capacitandos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos pide el estándar. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, hay que realizar un cierre del curso, hay que invitar a los capacitandos a resumir los contenidos, eso ya lo hacíamos nosotros. Hay que invitar a formular compromisos de aplicación de lo aprendido, también aplicábamos por ahí el contrato, la carta compromiso, y hay que emplear una técnica grupal de cierre. Esta no nos la pedía el estándar anteriormente, pero nosotros sí la hacíamos. Para nosotros esta técnica grupal de cierre empezaba desde que hacíamos el resumen hasta que nos decíamos adiós, buenas tardes y que el curso estuvo bien padre, ¿no? O que el curso tuvo estas deficiencias. Entonces, esa es la parte que contempla en la realización del cierre del curso. Ok, y entonces, ¿qué me dice?
que el estándar me dice que la dinámica de grupo se mantiene igual en el S0217 y en el S021701, donde me dice que las características principales del comportamiento del grupo es silencioso, participativo, indiferente y agresivo, y los roles de los capacitandos es el Contreras, el experto, el aliado y el novato. Entonces esto se mantiene igual. Sin embargo, nada más se comenta para que no piensen que eso también ya cambió. ¿Qué otra cosa vemos? En cuanto a las actitudes, hábitos y valores, ¿sí? Aquí se comenta que pues esa es la manera en que se les permite a los capacitandos que expresen dudas, ¿sí? Hay que prestar atención a los capacitandos y dando respuesta a los planteamientos, y hay que responder con argumentaciones apoyándose en la comunicación verbal, gestual y corporalidad asertiva. Por ahí tuve una baja de energía, ¿sale? Entonces, tengan mucho esa parte en ese sentido. Hay que ser amables dentro del proceso. Recuerden, es mejor que nos recuerden por ser un buen profesor, ¿sí? A que ratito me odien porque les puse una falta, ¿no? Ahí está. Entonces, responsabilidad. En el caso de responsabilidad, habla que es la manera en que mantiene el interés y brindo apoyo a todos los capacitandos en el logro de los resultados de aprendizaje. Entonces, uno tiene que ser responsable, ¿sí? De que aprenda, pero así el que participa también es responsable porque también me pide que genere un contrato de aprendizaje de acuerdo a los objetivos del curso, que eso lo habíamos manejado en la otra versión, ¿sí? Ok. ¿Qué otra nos piden? Aquí me regresé, no le avancé. Responsabilidad. Tolerancia. Nos dice que el asunto de actitudes, hábitos y valores, la tolerancia, es la manera en que se respete el ritmo de aprendizaje de cada participante, ¿sí? Se aceptan los comentarios del grupo para la mejora continua del curso. Eso es la tolerancia. Entonces, todos tenemos diferentes formas de aprender, diferentes canales, hay que aplicar diferentes teorías, por eso las mencionan a nivel ¿cómo se llama? A nivel de comprensión y a nivel de aplicación. Entonces hay que ser tolerantes en ese sentido. Ok, ¿qué otra cosa vemos? El glosario. El glosario aumenta unas definiciones, que es precisamente lo que nos dice que activación de emociones positivas se refiere a todas las acciones que permiten promover los sentimientos que generan un cambio de estado de ánimo en las personas y aumentan la atención, la memoria, la conciencia, la retención, la información y la facilidad para relacionar ideas y conceptos. En pocas palabras, es un trabajo interesante lo que se tiene que hacer para que esto suceda. Recuerden, emociones positivas. Modulación lingüística se refiere a la aplicación de diversos gestos, entonación en las lenguas orales o señadas, así mismo como las utilizadas en la función de las variantes culturales de acuerdo a los regionalismos propios de la comunidad. Entonces, pues ya ahí atiende básicamente, precisamente que como dicen, a donde vas haz lo que vieres, ¿no? Entonces, pues es importante que lo tengan en este sentido. Después, hablamos de la retroalimentación positiva. Hay que tener una comunicación asertiva y directa con cada uno de los capacitandos. Entonces, es muy importante precisamente porque vamos a potenciar una mejora de desempeño, de un resultado, de personas que se involucren en el curso y o en la misma sesión que estemos ahorita generando. Entonces, eso en cuanto al glosario. Después, el uso sustentable de recursos materiales y didácticos. ¿A qué se refiere? A utilizar las 3 R's. Hay que reducir, reutilizar y reciclar, ¿sí? Hay que tener respeto al medio ambiente. Y en este caso, dice, sino al cuidado y a la defensa de los aspectos económicos y sociales que intervienen en la sesión del curso. Entonces, me lleva a que tenga más conciencia de lo que estoy haciendo y para qué y por qué lo estoy haciendo. ¿Sí? Y entonces, en cuanto a los desempeños, en el elemento 3 nos dice que hay que informar a los capacitandos acerca de la manera en que se les va a evaluar el aprendizaje. Hay que decirles cuál es el beneficio
o la finalidad o ventaja de hacer la evaluación, el tipo y la forma de evaluar, así como el seguimiento de la aplicación de lo aprendido y utilizar instrumentos de evaluación, ¿sí? Los adecuados, y los tengo que comunicar. Entonces es bien importante que esos instrumentos cumplan con los aspectos de diseño que por ahí comentamos. Después, en el elemento 3, que es evaluar la sesión del curso, me dice que yo tenga que aplicar una evaluación diagnóstica. Voy a aplicar 3 evaluaciones, una formativa, una formativa intermedia y sumativa final, y hay que aplicar el instrumento para evaluar la satisfacción sobre el curso. Entonces, eso todavía no lo eliminan, sino que tiene que suceder, y cuando yo aplique cada evaluación tengo que mencionar cuál es el alcance, el propósito, la finalidad de por qué estoy evaluando, el tipo y la forma de evaluación, e indicar el instrumento que voy a utilizar para evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, anteriormente lo hacíamos, pero no decíamos tanto, pues ahora lo vamos a hacer y vamos a decir el por qué estamos haciendo esa actividad. ¿Qué otra cosa maneja el estándar? En cuanto al asunto de evaluación, el informe final del curso, ¿sí? Aquí nos dice que esto no lo teníamos anteriormente nosotros, incluye un apartado del plan de seguimiento de los capacitandos en la aplicación de lo aprendido, ¿sí? Entonces, así como entro al proceso de formación ahorita, pues debo de saber o debo de generar un plan para darme cuenta que lo que aprendieron, pues en realidad sí fue aprendizaje. ¿Sí? Hay que, en el informe, hay que describir las contingencias, ajustes a plan sesión que se presentaron y cómo se resolvió, y contiene un resumen de las recomendaciones vertidas por los capacitados en la encuesta de satisfacción para la mejora del curso de acuerdo con la escala de estimación de nivel de satisfacción acerca de las características del evento, los contenidos del curso, los recursos, materiales didácticos empleados y el desempeño del instructor. Si ustedes recuerdan, ya en el encuesta de satisfacción del curso, ya hay varios de estos elementos. Entonces, nada más les comento que nos adelantamos al tiempo de esta actualización, y pues ahí tienen ya los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que no les va a costar mucho trabajo transitar de la versión anterior a la versión actual. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos, no digo muchos, varios de los elementos ya están contemplados, nada más cuestión de ahora ubicarnos y asegurarnos de que eso exista, ¿sí? Ok, ¿qué otra cosa tenemos? ¿Sí? Tipos de evaluación, ya lo comentamos, que me dice que yo tengo que evaluar de manera cuantitativa, de manera cualitativa, a través de una coevaluación, una autoevaluación, una coevaluación y una heteroevaluación, que puede ser interna o externa. Entonces, es importante que lo consideren dentro de su diseño. Después, ¿qué me dice? Pues en términos así muy generales son 2, 4, 6, 8, son 10 modificaciones que ha tenido el estándar de la 217 a la 01, ¿sí? Entonces, este sería el resumen, ese es el resumen, pero antes de irnos al resumen, quisiera ceder la palabra por si alguien tuviera alguna pregunta y poder concluir este evento. ¿Preguntas hasta aquí? Yo, Juanillo. Adelante, Noé. Mencionaste allí que había que respetar el estilo de aprendizaje de cada quien, ¿verdad? Ajá. Pero resulta que tú ya tienes diseñado una actividad con un cierto tiempo y a veces hay alumnos que por su estilo de aprendizaje son muy lentos. Entonces ahí se me sale de control ya lo programado. ¿Qué hacer en este caso, Noé? O sea, tú ya tienes tu planeación y es correcto. Entonces ya nada más te debes de asegurar en alguna actividad que tú le puedas dejar así. O sea, nos llevan a nosotros como facilitadores a que dejes actividades adicionales, obviamente casi particularizadas, para que el aprendizaje se dé a su ritmo, ¿verdad? Pero el asunto es que lo respetes en ese sentido. Hola, buenas tardes. Sí. A ver, quizá te pueda ayudar un poquito. A ver, Raúl, adelante. Gracias. Mira, se busca que de alguna manera
cuando se diseña un curso se consideran todos los estilos de aprendizaje. Entonces, obviamente, cuando tú diseñas ese curso, puedes dejar actividades que impliquen tiempos diferentes en función a la actividad que vas a diseñar y que el estudiante sea o que el participante sea el que defina por qué camino se va a ir. Pero tienes que aclararle eso, porque no vaya a sucederte que un estudiante quiera hacer todas las actividades y no le va a alcanzar el tiempo. Pero sí tienes que planificar eso. Exactamente. Entonces, aquí lo interesante es que lo consideres. Sí, o sea, el omitirlo es lo que el estándar así como que no lo permite. Claro que a veces sale a nuestro control, pero ya con el hecho de que tú consideres esa parte, ya con eso estamos cubriendo el punto. Por eso después se habla de que en el informe se agregue un apartado de seguimiento. ¿Sí? Sería tener algunas actividades extras diseñadas, porque pues no sabes con qué es te vas a encontrar, a qué tipo de alumnos te vas a encontrar. Aplicar. Y porque hay semestres que me tocan grupos muy buenos, y hay semestres que grupos que los tengo que ir apuchando. Sí, así es. Así es, ¿no? Entonces hay que contemplarlo y como bien comenta Raúl, dejar actividades ahí. Adelante, Hugo. Un gusto saludarte, Hugo. Hola, buenas tardes. También qué bueno que tuvimos oportunidad de coincidir con varios compañeros y compañeras del grupo, así como de los facilitadores. A mí me queda nada más una duda ahí en cuanto a las referencias. Mencionaban por ahí el formato APA, pero yo recuerdo apenas en un curso que tomé en TECNM que la elaboración de sus documentos permite otro tipo de referencias. Entonces no sé si se puedan aplicar ahí las otras que sugieren o forzosamente sea APA. Sí. Adelante, Fer. Fer quiere participar. Adelante, Fer. Sí, no, de hecho, Hugo, contestaba yo en el chat que realmente el estándar te hace obligatorio el incluir las referencias, pero no menciona ningún formato en específico. Entonces, nosotros sugerimos que sea APA o que sea algún otro de uso internacional, eso sí, para que sea un formato estándar, pero en cualquiera de los que se usan, cuando se hacen, por ejemplo, reportes de investigación o citas para cuestiones de papers o eso, son perfectamente válidos. Muy bien. Así es, Hugo. Gracias. Por nada, Hugo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Oiga, Inge, ¿nos va a compartir su archivo? Ok, ahorita lo que tengo contemplado es subirlo el video, subirlo a un canal, esa es la primera etapa, okay. Y les acabo de poner por ahí en el chat un enlace a un formulario para que lo llenen, y quien llene ese formulario y tenga alguna duda o sugerencia, le voy a hacer llegar la presentación, claro que sí. Recuerden, gracias. Estamos generando contenido. La información está y la pueden encontrar. De hecho, también ahorita les paso el estándar vía, yo creo que tiene que ser por correo, ¿verdad? Porque no se puede aquí. O los cursos donde nos habías apuntado. Ok. En la plataforma. Sí. Ok. En las plataformas de los cursos de los que han estado con nosotros, ahí voy a subir el estándar. E incluso también se los mando por correo, ¿por qué no? Entonces, estamos generando contenido, entonces llenen ese formulario y quien esté ahí va a recibir la presentación. Claro, obviamente, difúndanla, comenten cuál es la fuente y con todo gusto. ¿De acuerdo, Claudia? Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si no tienen, ¿quién más? Hugo dice que no, dice que sí. Adelante, Hugo. Sí, nada más aquí, por ejemplo, me queda una duda. Entonces, el curso que nosotros tomamos en automático pasaría a este nuevo formato, al S0217.01, o nos quedamos con el anterior. No, toda la formatería que tienen ustedes, sí, contempla algunos de los cuestiones o asuntos que ya se agregaron en la 01. Yo les recomendaría
que ahorita que ya cuando les haga llegar el estándar, el S0217, vayan haciendo un análisis como lo hicimos en el curso. Vean elemento por elemento y vean cada rubro donde se cubre, ¿sí? Pero en términos de la constancia, Ah, o sea, ¿hay alguna forma de que podamos, no sé, hacer algo adicional y pasar a este nuevo formato? no, Hugo, ¿por qué? Porque el curso, igual, tu formación la tuviste. Este efecto que estamos, o esta actividad que estamos haciendo es para la evaluación, porque si tú presentas la documentación anterior, ahorita no te van a poder evaluar. Pero si ya con esta plática, analizando los formatos y junto con el estándar, agregues lo que tengas que agregar y ya tus productos quedan listos para pasar al proceso de evaluación. Ah, muy bien. Sí, gracias. Por nada, adelante, Fer. Sí, nada más. Primero les puse en el chat la liga donde está el estándar en el conocer. De ahí lo pueden descargar, está en formato PDF, por si alguien no quiere esperar a que le llegue el documento que nosotros le mandemos, de allí lo puede descargar directamente. Como decíamos en el curso, los estándares son de acceso libre y desde esa liga lo pueden descargar sin ningún problema. Y por otro lado, de la pregunta que hacía Hugo, no sé si se refería más que nada a la vigencia de la certificación que tienen ahorita. Según lo maneja conocer, el nuevo estándar, que es el 21701, entra en vigor y a partir de la entrada en vigor, las certificaciones anteriores del 217 tienen una vigencia de, si mal no recuerdo, 6 meses. Y a partir después de esos 6 meses, se tiene que volver a certificar ya con la actualización del estándar, con el 21701. Entonces, quiere decir que esas certificaciones del 217 quedarían sin valor 6 meses después de que se publicó la actualización del 21701. Y si uno quiere seguir certificado y quiere seguir haciendo uso de ese estatus de estar certificado, tiene que volver a certificarse con la nueva versión del estándar. Sí, ahora, ¿qué podemos hacer como CRODE? Bueno, podemos hacer un curso de actualización de unas 4 horas, digamos un taller de unas 4 horas o 6 horas y entregar una constancia por ese proceso de actualización. Ya lo suman tienen el 217, una constancia que se pueda sumar a la otra, ya para que ustedes tengan pues la referencia de que ya cumplieron con ese proceso de formación, sí, pero en este caso la certificación es completamente independiente de la constancia que nosotros dimos, ¿sí? Ok, ¿alguien más? Ok, déjeme. Nada más, qué bueno que lo aclaras, Juan Carlos, porque hubo una controversia por ahí en Roque que no habíamos acreditado el curso. Entonces, la constancia la obtuvimos del curso que tomamos con ustedes. La certificación es otro documento que nosotros lo vamos a adquirir una vez que presentemos que nos presentemos ante la instancia certificadora, ¿cierto? Es correcto. Nosotros entregamos una constancia por haber tomado el curso, ¿sí? Es una constancia de participación del curso. Y entonces, ya de ahí nosotros emitimos un juicio, ¿sí? Donde decimos en qué parte o cómo estás con respecto a tu evaluación, ¿sí? Ya atendiendo el nivel del juicio de competencia que nosotros percibimos por el portafolio de evidencias entregado, o se completa el portafolio o ya se tiene, quien le falte completarlo, hay que hacerlo. Y ya si se quiere evaluar, tiene que hacerlo con estas modificaciones. Quien ya lo completó, también tiene que hacer estas modificaciones para que pase a la instancia evaluadora. Cuando la instancia evaluadora, que es el CIDET, ya diga, ok, ya te evalué, ya cumples, entonces ya ellos van a tramitar el certificado para con ustedes, ¿sí? Entonces, la parte de la evaluación tiene un costo para personal del TECNM,
tiene un costo de 1,000 pesos, que fue el convenio, sí, más aparte el costo del certificado, que son un promedio de 500 pesos, algo así. Pero igual eso con el CIDER lo podemos checar. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Si no, para hacer el resumen y ya retirarnos. Ok. Vamos a hacer el resumen de lo que tenemos o de lo que vimos ya para liberarlos. Y recuerden, quien se anote en el formulario va a recibir su material. Entonces vamos a compartir la pantalla. Y entonces ahí tenemos la pantalla. ¿Qué nos está, a manera de resumen, qué nos pide o qué es lo que vamos a hacer? Bueno, recuerden que el estándar S0217 en su versión 01.01 habla de la modalidad de formación, que puede ser presencial, ¿sí? O puede ser con participantes mixtos, o presencial y virtual. Ese es el primer punto. Las condiciones de interacción habla de que tomen como referencia todo el aspecto de salud, seguridad e higiene en ese sentido, y que además compruebe que esas medidas se están dando dentro del espacio donde vamos a capacitar. La otra parte o el otro elemento, se habla del documento de planeación del curso, se agrega el beneficio e incluye las referencias bibliográficas o de las fuentes de información, y como bien lo comentaba Fernando, con respecto también por ahí a Hugo, el asunto es que hagamos referencias a dónde estamos dando soporte o dónde estamos extrayendo la información que le den soporte a nuestro curso. Otra modificación que se habla se agregan los momentos de la capacitación o formación, que es el inicio, encuadre o apertura, así le llaman ya, inicio, encuadre o apertura. Antes era nada más el encuadre, ahora es el desarrollo y el cierre y clausura del curso. Entonces, se deben de especificar en el documento de planeación del curso. También sufre un cambio en el dominio del aprendizaje, agregan el aprendizaje relacional social. Se habla de que debemos de conocer los estilos de aprendizaje, los dominios de aprendizaje, unos a nivel comprensión, otros a nivel aplicación, sí, y agregan el dominio relacional social. Y también nos dice que debo de especificar la forma en que voy a evaluar el aprendizaje, y además dar un proceso de verificación en ese sentido, de que en realidad estamos aprendiendo, ¿sí? Después, otro aspecto que maneja es que en los objetivos de aprendizaje se agrega el objeto, finalidad, utilidad o el beneficio en ese sentido. También comentamos que hay técnicas de instrucción, ¿sí? Me dice que son al menos 3 técnicas distintas de instrucción y al menos 3 técnicas distintas que promuevan el aprendizaje colaborativo, ¿sí? O social en este sentido. Después nos dice que cuando estemos facilitando el proceso de aprendizaje, hay que solicitar la experiencia previa de los capacitandos, hay que hablar o hay que hacer que se cumplan las condiciones de interacción, hay que aplicar una técnica grupal energizante, promover las acciones positivas, hacer una retroalimentación positiva y hablar de los logros que ya se alcanzaron en ese proceso y lo que falta por alcanzar. También nos habla el estándar de hacer uso sustentable de los recursos y materiales didácticos, y en el informe final agregar un plan de seguimiento a los capacitandos en la aplicación de lo aprendido. ¿De acuerdo? Entonces, a manera de resumen, son todas las modificaciones que se tienen en el estándar. Me llama la atención que nada más tenemos 9 respuestas de los que están en el grupo para hacerles llegar esta información. Entonces, esa es a manera de resumen. Hasta aquí nuestra presentación, nuestro compromiso de comentarles qué ha pasado y qué va a pasar. En ese sentido, déjenme comentarles que varias entidades de certificación y evaluación comenzaron sus procesos de evaluación en este estándar a partir del día 5 del mes de noviembre, ¿sí? Entonces, vino el cambio, pero vino la actualización del estándar, pero viene un proceso
de preparación de procedimientos, normativas, permisos, todo lo demás para que una entidad de certificación y evaluación pueda hacer este proceso, ¿de acuerdo? Habrá que checar ahorita aquí con CIDED cómo van, en qué parte van, para poder continuar en caso de Roque o caso de quienes están aquí presentes, cómo trabajar con Roque para que obtengan su certificación en ese sentido. ¿Preguntas hasta aquí antes de despedirnos? Oye, Juan, ¿dónde está el formulario que dices? Lo puse en el chat, pero ahorita lo volvemos a poner otra vez. Acá está, permíteme, no, acá lo tengo. Adelante, Fer, por favor. Ya está en el foro. ¿Sale? Bueno, sí. Pues alguien más que quiera hacer un comentario. A ver, Jackson y Hugo. Jackson, ¿quién es Jackson? Buenas tardes. Adelante, Jackson, buenas tardes. Es que aquí me perdí un poco con lo de cómo hacerle para solicitarlo del material. Es que estoy en el teléfono. Ok, entonces, si estás en el teléfono, pues la idea es, no se puede, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Sí, tiene que ir a donde están los 3 puntitos y ahí seleccionar el... A ver, por favor, gracias, Raúl. Sí, Raúl, te escucho. Gracias. Vas donde están los 3 puntitos, ¿Sí? te aparece el teléfono, video, micrófono, alzar la mano. Sí. Están los 3 puntitos, dale clic a los 3 puntitos y Ya. ahí te va a aparecer la primera opción, creo que es de... A ver, déjale, doy. Mensaje de la llamada. Y ahí ya entras al chat. Ok, gracias, muy amable. Yo tengo una duda, hola, buenas tardes a todos. Hay dos ligas. Yo ya contesté el formulario ahorita, el que nos mandaste, Juan Carlos. Ajá. Pero hay otro link de Fernando. ¿Cuál es para qué es? Es la misma, nada más que había gente que no la había recibido cuando la compartió Juan Carlos y la volvió a compartir. Ok, es que ahorita ya hay 3. No, ok, la segunda, la que no es igual, es el documento del estándar en el sitio web de Conocer. Ok, de Conocer, sí. Muchas gracias. Juan Carlos, en el chat del WhatsApp hay unos comentarios, entonces a lo mejor ahí sería para que les compartieras la liga. Ok. Por favor. Ahorita, ahorita lo pongo en los grupos que tenemos, también para que se apunten, ¿sale? Muy bien, y nada más para preguntar, el taller que comentaba hace un momento, que sería de 4 o de 6 horas, la información, ¿nos la proporcionarían a través del grupo de WhatsApp? Sí, haríamos la invitación, Hugo, y vamos a checarlo para que nos autoricen que por ese tiempo podamos emitir una constancia con el fin que ya le agreguen ustedes a su otro documento. Perfecto, muy amable, gracias. Los mantenemos notificados al respecto, ¿sale? Bien, gracias. Ok, entonces, ¿alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, pues quiero agradecer la presencia de todos en a esta convocatoria. Me da mucho gusto que tuvimos 31 personas como máximo, estamos 26, y pues la idea es que sigamos en comunicación constante y vamos, en el momento que tengamos información sobre ese taller de actualización, créanme que se los vamos a hacer llegar para quien se quiera anotar, ¿de acuerdo? Entonces, no me queda más que agradecer su presencia, desearles un feliz fin de semana y que Fernando nos despida a todos. Adelante, Fer. No, pues
platicarles en qué va, lo que ha cambiado. Y bueno, seguimos, como decía Juan Carlos hace rato que platicábamos, estamos formando comunidad y nos da mucho gusto ver que efectivamente ustedes lo perciben de la misma manera. Gracias por su atención a la convocatoria y seguimos en contacto. Buen fin de semana. Ok, bueno, pues entonces gracias, que la pasen muy bien, seguimos en contacto y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, Juan, bonito día, hasta luego. Gracias. Hasta luego, buen día. Va. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buen día, gracias. Buen día, Bye. gracias. Bye. Bye. Gracias, ingeniero, hasta luego. Hasta luego, Muchas gracias. gracias, hasta luego. A ustedes, gracias por estar con nosotros.